Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jaime y hoy los llevaré a través de un día en mi vida como estudiante de doctorado en Cambridge. Mi rutina comienza a las 7 a.m., aunque durante los días de invierno me cuesta un poco más levantarme a esa hora. Habiendo crecido en un clima cálido como el de la zona costera de Ecuador, el frío de la mañana en UK hace que no quiera despegarme de mi cama y termine inevitablemente en mi teléfono. Luego de finalmente convencerme para levantarme, me dirijo a preparar mi desayuno, el cual casi invariablemente se compone de café, huevos revueltos, pan integral y una pizca de mermelada. Sé que tener un desayuno estándar puede sonar un poco aburrido, pero del lado positivo es ideal para ahorrar tiempo como estudiante, ya que puedo prepararlo fácilmente y sobre todo me evita tener que preguntarme qué preparar cada mañana. Normalmente disfruto mi desayuno en la sala, ya que da vista al jardín de la casa. La cercanía a la naturaleza me transmite paz y me trae recuerdos de mi niñez, cuando solía pasar días en la casa de mi abuela materna, en una pequeña finca a las afueras de la ciudad. Mientras desayuno, me gusta ver videos sobre temas diversos. Últimamente me he interesado en videos de ajedrez, pero en general me gusta ver videos donde pueda aprender algo nuevo. Pienso que todos tenemos algo que nos motiva, algo que podemos hacer sin esperar nada a cambio, y es genial descubrir ese algo. En mi caso es aprender y crear cosas, y es parte de lo que me motivó a estudiar mi doctorado. Debo confesar que venir a Cambridge ha sido mi sueño desde que terminé el colegio, y estar aquí cursando mi doctorado de ingeniería es algo que a veces aún me cuesta creer. Después de terminar mi desayuno, planchar mi ropa y tomar un baño, estoy listo para comenzar mi jornada. Siempre comienzo definiendo mi lista de tareas para el día. Mi lista no solo incluye las actividades de trabajo, sino también aquellas que son necesarias o beneficiosas para mí, tales como desayunar, almorzar o transportarme en bicicleta a algún sitio. El incluir estas actividades en mi plan diario me ayuda a ser más realista respecto a lo que podré y lo que no podré lograr en el día. Pero también tiene un beneficio psicológico. Si eres una persona que busca lograr muchas cosas durante el día, muy probablemente habrás batallado con esa sensación de no haber hecho lo suficiente. El incluir actividades necesarias o beneficiosas, no precisamente relacionadas con el trabajo, te da una perspectiva más realista de tu productividad y te ayuda a sentir que has hecho lo suficiente al término del día. Como estudiante doctoral de cuarto año, se espera que además de hacer investigación, obtenga experiencia dando clases a estudiantes de pregrado y posgrado. Esto no es parte de los requisitos del programa, pero es muy beneficioso para tener una carrera en la academia. Así que hoy dictaré una supervisión sobre automatización y control de operaciones. Las supervisiones son clases en grupos de hasta 5 estudiantes y son parte de la tradición de Cambridge. Hoy dictaré 3 horas de supervisión donde resolveré 10 ejercicios de un examen anterior. A estos exámenes se les denomina en Cambridge papers. Me prepararé resolviendo los ejercicios con papel y bolígrafo, anotando dudas que puedan surgir para anticiparme a preguntas que los estudiantes puedan hacer. Luego de prepararme y hacer mis notas, estoy listo para dirigirme a la supervisión. Esta se llevará a cabo en el IFM o Instituto para Manufactura. Me toma aproximadamente 30 minutos llegar en bicicleta allí, así que los dejaré con algunas cinemáticas de Cambridge. El IFM pertenece a la División de Manufactura y Administración del Departamento de Ingeniería y es responsable de la investigación y la enseñanza de lo que en Latinoamérica conocemos como ingeniería industrial, así como de otras áreas relacionadas. Después de dictar las supervisiones, me siento satisfecho con los resultados y es momento de almorzar. Esto usualmente lo hago en un café cercano denominado West Café, el cual queda a solo unos minutos del IFM. Al terminar de almorzar, me dirijo a mi segunda actividad del día, organizar el juego de la cerveza. Más allá del nombre sugerente, es una actividad completamente académica y, por supuesto, no hay cerveza involucrada.
Este juego se lleva a cabo en la clase de Administración de Operaciones y tiene como objetivo que los estudiantes asuman roles en una cadena de suministro, tales como proveedor, fabricante o distribuidor, y exploren cómo sus decisiones pueden llevarlos a altos niveles de inventario en la cadena. Terminada la clase, me dirijo al St. John's College para una reunión con mi supervisor doctoral, donde discutiremos los avances de mi investigación. St. John's es uno de los 31 colegios mayores de la Universidad de Cambridge y también es uno de los más grandes y elegantes. Terminada la reunión, es tiempo de volver a casa. En los días de invierno oscurece relativamente temprano en el Reino Unido, por lo que opto por regresar a casa un poco más temprano de lo habitual. Uso mi tiempo, una vez que llego, para colocar todas mis notas de la reunión en un correo electrónico y enviárselo a mi supervisor doctoral. De esta manera me aseguro de que todos nuestros acuerdos queden registrados y poder volver a ellos de ser necesario en próximas reuniones. Luego de esto, dedico algo de tiempo a responder emails de colegas y empresas con las que estoy trabajando en mi PhD. Usualmente recibo grandes cantidades de email, especialmente debido a la naturaleza de mi PhD, así que lo que hago es hacer uso de una técnica denominada batching. Usando esta técnica, lo que hago es asignar un momento específico del día para responder a la mayor parte de emails que son no urgentes y de esa manera evito tener que hacerlo a medida que ellos llegan. Esto me ayuda a enfocarme en el trabajo que estoy haciendo con menores cantidades de interrupciones. Luego de esto, me dedico a trabajar en un artículo científico que nos encontramos escribiendo con mi supervisor de tesis. El tema de esta investigación está relacionado al valor económico de la información, que se puede considerar un área en la interfase entre investigación de operaciones, probabilidad y un poco de filosofía. No puedo negar que la intensidad de mi doctorado es alta. Existen grandes expectativas, pero siempre busco momentos de esparcimiento. Después de 3 años en Cambridge, no puedo enfatizar más lo suficientemente importante que es tener buenos amigos cerca durante tus estudios. Soy afortunado de tener una excelente amistad con mis compañeros de casa y hoy varios amigos que tenemos en común vendrán a visitarnos. Después de disfrutar una deliciosa comida asiática preparada por uno de mis housemates y jugar al Jenga, donde perdí después de mis dones naturales, mi día llega a su fin. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó, denme un pulgar arriba y si aún no se han suscrito, por favor considérenlo. Que tengan un día genial y nos vemos en el próximo video.